El Arcón se convierte hoy en la crónica de un escultor, en vocero de su obra y en ventana a la fuerza de su pensamiento. Zamoranos, artistas, visitantes y turistas pudimos disfrutar de una pequeña parte de la obra del genial escultor zamorano. Pero fue solo un suspiro. El verano de 2023 se llevó el recuerdo de una de esas exposiciones que marca a quien las visita y a la ciudad que la acoge. Ricardo Flecha, escultor, maestro, imaginero, defensor de las tradiciones penitenciales, creador de la Asociación de la Capa Listana, erudito y humanista, muy culto, y con ese don de la palabra, de buen maestro, que muy pocos artistas tienen. Flecha nos convenció a todos aquella tarde inolvidable de la visita guiada por él mismo a sus íntimos alistanos de la Capa. Allí nos explicó los porqués, el método, la intrahistoria sentimental de cada talla, de cada gesto, de cada trazo, de cada Cristo. Fue tanta la repercusión de esta exposición que grandes de la escultura de Zamora le acompañaron en la inauguración, como el genial José Luis Comonte y el veterano pintor Antonio Pedrero o Tomás Crespo. Y es que Flecha logra con sus obras traspasar el aire y clavarse en el corazón de sus paisanos, sean o no penitentes, vistan o no capa alistana. Este es el valor de la obra de Flecha, un zamoranismo sin patrioterismo, unas esculturas esculpidas y talladas con sentimiento, conocimiento, técnica y creatividad. Su obra forma parte ya de nuestro arcano sentimental y artístico. Las dedicadas a su Semana Santa, las que nos recuerdan la tragedia de Ribadelago, la de su hermandad penitencial del Cristo del Amparo, y esos penitentes de Bercianos de Aliste, la capa alistana, el gaitero y tantos rasgos de Cristos cabizbajos. En este programa nos acompañan para hablar con y de Flecha sus amigos de la capa alistana y escultores de la talla internacional de José Luis Comonte, el gran Antonio Pedrero y el escultor Tomás Crespo. La puerta está bien, es gratis y en el interior está también un poco de nuestro interior. Disfrutar. Mi obra, aunque tengo obra civil y tengo obra de muchas cosas, mi obra gira en torno a Zamora, siempre. No sé por qué ando cosas de... Yo cuando me dice alguien que me dice, tengo una boda en Santurce, dame que te compre una obra, digo, no le lleves obras de la mía, que no les va a gustar, que no son obras internacionales, no le vas a llevar un bicho de estos que no vas a saber qué es. Digo, no. Digo, yo, bueno, pues es lo que intento hacer. Me estaba alejando un poco con esas cosas como lo del dos y pingada, como otras figuras que tengo a medio hacer en el taller, pero bueno, la enfermedad no me ha dejado, yo qué sé. Y el que me hayan hecho esta exposición, pues yo estoy muy agradecido a vosotros, a la Asociación de la Capa, porque la verdad es que si no, es muy difícil hacer este tipo de exposiciones. Sé que os ha costado Dios y ayuda, que habéis tirado meses. Yo os lo seguiré dando las gracias siempre porque de verdad que estoy muy agradecido, porque es que es muy difícil. Y además lo hacéis por el borro, por el papo, que no. Tú me dices que yo regalo, pues dime tú esto cómo lo habéis pagado. Que mereces esto y más. Bueno, hombre, sí, no, me voy que me hacéis llorar. Te lo bueno, debe Zamora. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegó el momento de hablar con sus amigos, los defensores de la capa alistana, que aseguran que fue Flecha el que prendió la mecha de la defensa de esta prenda de la indumentaria tradicional en Aliste. Andrés,
La figura de Ricardo Flecha está íntimamente ligada a vuestra asociación y a la capa alistana. ¿Por qué? Por supuesto, no debemos olvidarnos que Ricardo Flecha fue el primer presidente y el fundador de la Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana, cuya firma fue hace 10 años y conmemorando el 10º aniversario, pues nos acordamos de Ricardo para muchas cosas. Esta firma fue en la Iglesia del Cristo de Valderrey, aquí en Zamora, en septiembre de 2013. De alguna manera, si un escultor de la talla intelectual de Ricardo Flecha no hubiese nacido ese embrión de la defensa de la capa alistana. Así es, además Ricardo, fíjate ya desde aquella primera década del presente siglo, ya empezó a interesarse por el mundo rural, por la comarca de Aliste, por la capa alistana, por su indumentaria tradicional y bueno, prueba de ello es lo que ha hecho. La capa de los pastores alistanos, la capa de honra que compartimos con Portugal, pero también en las capas pardas de Bercianos de Aliste, las capas pardas de la procesión de Semana Santa de Zamora. Cada uno está en un lugar, o pertenecéis todos a todo. Bueno, aquí en la provincia de Zamora, pues la capa alistana pues engloba pues lo que sería la comarca de Aliste, la comarca de Alba, donde está la capa, la comarca de Tábara, donde también hay capas, y luego bueno, pues tras los montes del lado portugués, pues es su capa, pero son capas primas hermanas que apenas hay diferencia. Hay que fijarse muy bien para diferenciar una de la otra. Andrés, ¿qué hay detrás de esta indumentaria, de esta prenda, de esta capa? Bueno, pues nuestra emblemática prenda que identifica a la provincia de Zamora en el mundo entero, pues es la capa alistana. La verdad es que yo a Ricardo lo conocí como fundador de la capa alistana cuando fue a Aliste, cuando fue a Alcañices ese año 2013 y estuvo con varios de nosotros alistanos con la intención de montar esto, y siempre dije, fíjate, tiene que venir alguien de Zamora para dar valor a una prenda exclusiva del oeste zamorano. Sí. Y esa prenda del oeste zamorano, habitualmente no vais a trabajar con ella, ni cuando llega el invierno os quitáis el frío. ¿Cuándo os vestís con esta indumentaria? Hombre, para nosotros el día más importante es el día del patrón, el día de San Martín de Tours, que es el 11 de noviembre, y en esa fecha es cuando los más de 200 socios que somos pues coincidimos en esa jornada y bueno, pues todos vestimos orgullosos esta prenda. Pero a lo largo del año yo he visto cómo algunos alcaldes han tomado posesión y políticos toman posesión de su responsabilidad, si son alistanos o son de Alba o de Tábara, con la capa. ¿Se sigue haciendo? Así es, así es. Si hace 4 años en las anteriores municipales pues fueron 5 alcaldes de Aliste, ahora ya fueron 12. Y bueno, y el más importante, Javier Faúndez, el presidente de la Diputación, que como alistano que es, me llamó días antes y dijo, Andrés, seré el único alistano que sea presidente de la Diputación, quiero tomar posesión con la capa y bueno, pues un honor para nosotros. Todos tenemos en la memoria, y creo que lo vamos a guardar durante mucho tiempo, esa pequeña exposición que no recogía toda su obra, pero sí una parte importante de su obra, la exposición de Ricardo Flecha en la capilla de la Encarnación en Zamora. ¿Qué tuvisteis que ver en la asociación de la capa con esta exposición? Bueno, pues como decía antes, coincidiendo con el 10º aniversario de la creación de la capa alistana, pues hicimos un guiño a nuestro primer presidente, a Ricardo Flecha, y fundador, y bueno, pues nos pusimos en contacto con él allá en la primavera del presente año, allá en el mes de marzo, para decírselo, porque ya llevábamos muchos meses antes preparándolo. ¿De qué forma habéis participado? Y bueno, pues fue ponernos en contacto con él, decírselo, y siempre lo he dicho, las palabras de Ricardo cuando le dijimos lo que íbamos a hacer, dijo, yo no tengo obras que exponer, y luego Uno es de los impresionante. vuestros coordinó aunque Sí, el comisario fuera otro. Por supuesto, detrás de todo esto, de este inmenso trabajo, está el vicepresidente, que es Felipe Carlos Fernández Miguel, que bueno, pues es el artífice de esta obra. Hemos traído 44 piezas, hay muchísimas piezas repartidas por toda la península, pero bueno, el comisario eligió estas 44. La verdad que impresionante lo que ha hecho Ricardo. Destácame una peculiaridad, una faceta de Ricardo Flecha. Pues yo, como digo, Ricardo Flecha lo conocí como valedor de esta prenda y de la asociación, y ahora que lo conozco como escultor, es que es impresionante, es increíble, y luego lo humano que es, lo buena persona que es, la cantidad de obras que ha regalado,
la cantidad de obras que ha hecho y luego las cede y las da por ahí. Él ha abierto su casa, su taller, hemos cogido pues todo lo que tenía, bueno, todo lo que el comisario dijo y él encantado, sí, sí. A muy corta distancia de la galería que acoge la exposición, en el Parador de Turismo nos volvemos a encontrar con Ricardo Flecha. Esta vez le acompañan viejos amigos, algunos de sus maestros, todos ellos artistas de prestigio que pisan ahora el merecido pedestal de su ingente obra. Y todos amigos de Flecha, para el que tienen palabras de admiración. Es ahora el propio Ricardo Flecha quien nos habla de su obra y de los suyos. ¿Escultor, imaginero o artista? Escultor. A la gente hay que definirla por el oficio. Luego, el otro son títulos que te entrega la sociedad o que te entregue quién eres. Pero el oficio es el oficio de escultor. Es un oficio difícil. Siempre hay que definir a la gente por el oficio. Porque ahora incluso te encuentras muchos que son artistas conceptuales. Y verdaderamente es que no dominan absolutamente ningún oficio. A mí me gusta que me llamen escultor. Bonita la exposición, ¿eh? Bueno, a mí también me ha gustado porque hacía muchas cosas que no veía desde hacía 30 años. Ha sido una sorpresa. Sí, la verdad es que sí. Y vino con capa. Sí, vino y con capa listana. Con capa listana. Ha venido la sorpresa. Sí, señor. Así ha tenido que ser. ¿Qué ha significado para ti la capa listana? Aparte de fuente de inspiración en alguna de tus obras, eres un poco el instigador de que se defienda una prenda, una indumentaria con una carga cultural impresionante. Pues eso, es que lleva en los años 70, y está mal decirlo, pero lleva en los años 70 por Aliste y me encontraba capas de estas tapando, ¿cómo se llama?, tractores y tapando tal y cual. La prenda más importante que tenemos en la provincia. Si esto lo tuviera cualquier otra región, tú imagínate esto, aunque sea un dicho siempre, porque siempre ponemos a los pobres catalanes, pero tú imagínate esto en Cataluña, lo que sería, la importancia que tendría, el símbolo que sería para ellos. Pues esto yo siempre he querido que sea nuestro símbolo, nuestro santo y seña, nuestra forma de identidad. Que se nos conozca porque llevamos la capa y estar orgulloso de esta rústica capa, pero estar orgullosísimos de tenerla y de llevarla. Ricardo, hoy hemos pedido a algunos de tus amigos, maestros, paisanos, que nos hablaran de tu obra y de ti. Ahora va a ser al revés. Ahora yo quiero que me cuentes algo de Tomás Crespo, que me cuentes algo de Antonio Pedrero o que me cuentes algo de José Luis Comonte, porque todos ellos han tenido una relación contigo. Lógico. Cuando yo nací ellos ya estaban aquí. Ya estaban. Y además cuando yo empecé ellos ya eran grandes personas en el mundo del arte, a las que yo las veía desde muy lejos y las admiraba. La cajita de puros con aquel Cristo que te compró por 50 pesetas José Luis Comonte, ¿dónde está? En mi casa, la tengo guardada. Pues te iba a contar lo siguiente. A mí, yo cuando empecé a querer ser escultor, cuando le dije a mi padre que iba a ser escultor, pues me llevó a trabajar con Ramón Abrantes, que ya falleció, pero me llevó a dibujar con Antonio Pedrero. Antonio Pedrero, para mí, aunque sea el pintor, para mí ha sido la persona que mejor ha dibujado en Zamora. Nadie ha visto el dibujo como lo ha visto Antonio Pedrero. Antonio Pedrero es un dibujante excepcional. Y los dibujos que tiene cuando tenía 15, 16 años a mí me dan muchísima envidia, porque dibujaba como no he visto dibujar a nadie. Luego, ha sido un magnífico pintor. Pero bueno, el hecho de la enseñanza de Antonio, que empecé por primera vez a usar el carboncillo, a usar los lapiceros, a mí me metió ya en el mundo de la historia del arte, cosa que le estoy muy agradecido a Antonio, porque fue el que me introdujo, digamos, un poco en el arte. A José Luis Comonte lo conocí en el año 73. Él venía de Madrid y venía de ser un gran escultor. Mi padre, ya estaba arriba de todo. Bueno, mi padre me hablaba de él como de un dios, y que iba a venir a hacer una exposición aquí a Zamora en el año 73. Y lo conocí porque estábamos nosotros en el Hostal Bellolago, en el lago de Sanabria. Ah, en Bellolago. Sí. Y estaba su familia y bueno, pues apareció por aquí. Y yo andaba ya con una navajita ahí, con un
siempre andaba con una navajita, con una gubia que me compré, haciendo cosas. Y andaba haciendo, y me lo encargó, me dijo, hazme un Cristo. Me dijo José Luis Comonte. Él se iba todas las semanas y volvía el fin de semana y se lo tuve preparado. Y me pagó 50 pesetas por él. Un Cristo que luego se metió en una caja de puros. Y fue la primera persona que me pagó por una obra. Algo que para mí era muy importante. Y que encima me lo cogiera José Luis Comonte, vamos. Para mí era, no sé, como una bendición. Y luego, la obra de Tomás Crespo a mí siempre me ha gustado. Hubo una temporada de silencio con Tomás Crespo. Bueno, a mí Tomás Crespo en los años, cuando yo estaba empezando, en los años 70, estaba en su apogeo. Andaba haciendo las escultopinturas con formas de blancas sobre todo, tenemos un punto común y es la madera. Tomás Crespo es un tallista, un tallador de madera impresionante. Y sobre todo algo que le estoy muy agradecido. Cuando yo hice mi primera exposición ahí en la Galería Casanova, esa que están hablando, en 91, yo tuve mucho miedo. Pues fue el primero que escribí un artículo en el periódico que se llamaba Flecha clavada en el corazón de la madera, donde hacía un panegírico poniéndome mi obra por todo lo alto. Y para mí eso fue, pues no sé qué decirte, que una persona como Tomás Crespo admirara mi obra y admirara mi manera de trabajar, para mí fue muy importante y me dio un ego, un subidón. Con lo cual son tres personas que han estado presentes en mi devenir, en mis principios de mi carrera, y a las que les tengo ninguna otra cosa, nada más que agradecimiento, más que cariño, les tengo veneración a los tres. ¿Has dado en el corazón de una buena parte de Zamora? Bueno, no lo sé. Yo siempre he sido de aquí. Y además, si queremos ser auténticos, tenemos que hacer lo que hemos mamado. Y yo siempre he mamado de esta tierra. Siempre he estado en esta tierra. Yo he intentado meter en esa cazuela donde cocemos nuestras creaciones, donde le damos muchas vueltas para luego sacar algo, siempre he metido cosas de Zamora porque son las que tengo aquí. Si llega a haber Inquisición, hubieses tenido problemas. No creo. Porque ha habido una de tus obras, destapar a un Cristo. ¿Cómo te atrevías a hacer todo eso? Pero no creo. Todas mis obras están dentro de los cánones católicos. Lo que pasa es que hay mucho puritanismo, sobre todo heredado de los años del siglo XIX de Inglaterra, pero Castilla siempre es así. La desnudez de un Cristo no indica otra cosa que el que era hombre. Cristo, hombre. A los niños Jesús se les destapa, porque Cristo nació hombre, para que se vea que era hombre. No tiene otra función, no tiene otra cosa. Cuando lo del Cristo en brazos de la muerte es Cristo descendiendo a los infiernos en brazos de la muerte. Y eso lo dice el credo. Y la base de nuestra creencia es que creemos en un Dios que resucitó. Si Cristo resucitó es porque tuvo que estar muerto. Que no se haya representado nunca, pues bueno, no lo sé, pero yo no he cometido ningún sacrilegio, ni he cometido nada. No he hecho nada más que manifestar mi fe y mis creencias en una escultura, nada más. Y ya por último, Ricardo, es obligado, y además hoy tengo la oportunidad de hacer la pregunta a muchos. Tomás Crespo, José Luis Comonte, Antonio Pedrero, Ricardo Flecha. La lista es innumerable. Cada uno de vosotros me enumeráis los que conocisteis, los que se fueron, los que dejaron su obra, y aparece un verdadero rosario de artistas, de escultores, de pintores. ¿Por qué Zamora no refleja eso en algún lugar, en un museo? No lo sé. No lo sé, pero desde el siglo XVI siempre ha habido abierto un taller de escultura en Zamora. Desde personajes que a lo mejor se conocen poco, como Blas González, desde personajes siempre ha habido talleres de esculturas abiertos en la ciudad de Zamora. Siempre. Y la nómina de escultores es muchísimo más grande que la nómina de pintores y con la nómina de otros oficios artísticos. Nosotros hemos tenido grandes escultores como Eduardo Barrón, ¿entiendes? Hemos tenido, o como Baltasar Lobo. Baltasar Lobo, que no lo hemos mencionado. ¿Sí? Pero ¿por qué no tiene Zamora un lugar, un envase, un edificio, un museo de arte contemporáneo donde se recoja? Porque somos una ciudad muy pobre y apenas sin recursos. Y el poco dinero que hay se tiran cohetes. Entonces no hay para hacer. Yo sé que ya cuando yo era joven, que había una asociación que llevaba a Tomás Crespo y que llevaba
Antonio Pedrero, que se llamaba Aceña Cultural. Aceña Cultural. Un nombre precioso para una asociación cultural. Aceña es las piedras que dirigen al río para una circunstancia o para otra, que llevan el agua a los molinos. Pues esa asociación ya intentó crear un museo de arte moderno en Zamora. Y tendría que estar en algún sitio, y hay suficientes locales para crear ese museo. ¿Cuándo te pones la capa parda listana? ¿Qué días y qué momentos? Me la pongo sobre todo el día de la asociación, el día que tenemos, el día de San Martín, que siempre es en algún pueblo de la zona de Aliste, y me la pongo el Viernes Santo. Me la he puesto el miércoles santo en la procesión de las capas, y alguna vez, un par de veces solo, me la puse para ir a la procesión de Bercianos de Aliste, que para mí es el mejor regalo que me ha hecho la vida, el poder desfilar un año en la procesión de Bercianos de Aliste. Ya me ves mostrado aquí, con penitente dolor. Ponga fin a tu rigor, una constante No se prodiga mucho en las entrevistas el genial José Luis Comonte, pero en esta ocasión es una flecha que no está dispuesto a esquivar. Vamos a ver. ¿Qué? Yo quiero recordar a Ricardo Flecha cuando yo le conocí. ¿Cuándo fue eso? Hoy, el año no lo sé, era muy niño él, era muy niño, y en su casa me enseñó una cosa que era de una caja de puros, una madera, y había tallado un Cristo en pequeñito, de niño. Y entonces dije, ¿me lo vendes? Y dijo, ah, sí. Y se lo compré por 50 pesetas, o por eso así. Le hizo mucha ilusión. Pasando el tiempo y los años, esa pieza era una reliquia para mí de Ricardo Flecha. ¿Y Ricardo Flecha cuando despunta, cuando empieza a despuntar? Flecha, un día pues se lo di, claro. Yo tenía eso que lo había comprado y se lo di. Y bueno, ya él empezó y cuando el parandales y tal, pero no se atrevía, hizo cosas y tal. Y no tuvimos un contacto por un atrevimiento de inocencia de él y de inocencia y atrevimiento mío. Con las que yo quería. Es más, que yo tengo un caballete para modelar un caballo que siempre, porque estuve a punto de hacerlo, de un personaje. Y no lo hice, y lo hizo Ábalos, porque era Ábalos, yo era muy joven, el presupuesto mío era más barato, el Ábalos más caro y tal. Y ese caballete siempre he querido pues colaborar con el estudio, pues con Ricardo, porque he visto que es el que ha cogido la antorcha de Comonte. ¿Qué hay de aquel, José Luis, de aquel niño de Benavente que corría delante o detrás del toro maromao? No, yo no corría, era mi padre. Mi padre era muy futbolero, muy del toro, y yo no,
porque enseguida de pequeño pasaba la gente por el taller y decía, este niño es un artista. Si yo no sabía, todavía no sé lo que es el arte. Javier, que no sé lo que es el arte. El arte es la vida. ¿Qué es el arte? Porque el arte puede ser todo o nada. Escultor, ¿por qué? Yo no quería nada. Si yo estoy aquí sin querer nada, porque me voy a ir. ¿Cómo vine? Vacío. ¿Cómo me voy? Vacío. Pero eres un niño que te llamaban y la gente ya empezaba conmigo, yo tallaba muebles y cosas y mi padre le dio un disgusto porque, claro, me tuvo explotado allí trabajando, hasta que fui a Madrid y ya empezó la vida. Y he vivido una vida bohemia, he vivido de todo, de todo. ¿Quién es más importante, José Luis o Comonte? Eso te lo voy a decir, verás qué bonito, verás qué bonito. Eso me lo han preguntado mucho. Vaya, he sido poco original. No, me lo han preguntado. Yo le dije un día a mi madre, dije, ¿quién es mi padre? Y dijo, el que pasea por el pasillo es tu padre. Ah, ¿cómo se apellida? Alonso. Ah, mi padre. O sea que se apellida Alonso. O sea que yo me habéis puesto José Luis Alonso. ¿Y tú quién eres? Y dijo ella, yo soy tu madre. Ah, sí, ¿es usted mi madre? Ah, entonces mi padre es un hecho y mi madre es un derecho. ¿Lo has entendido? Entendido perfectamente. Perfectamente. Mi padre un hecho y mi madre un derecho. Comonte. Y además de familia de panaderos. Estupendo. ¿Quedan arados todavía? ¿O las rejas de los arados se los cargó todos Comonte? Yo te advierto que tú me caías gordo. Y si resulta que me gusta que estés gorda, vamos a bailar tú y yo un día una danza. ¿Cómo es eso de que que yo ando como una tribu de...? Sí, de una tribu, andas igual y yo dije... ¿Qué va? De un lado a otro. Y los andares tuyos son aprovechables. Así que, vaya programa que te estás teniendo. Madre mía. Y yo que no quería. Es verdad, no quería, porque estaba... En la obra de José Luis Comonte, Los Cristos. ¡Hala! Vaya tema que te has metido, tío. Ya lo sé. Tú tienes que ver un cuaderno que tengo, que hay geniales 90, 80 cruces diferentes. Estuve a punto de hacer el himno de Potes, el himno crucis de Potes. El himno crucis. Somos cruz todos. La vida es cruz. Esa ventana que estoy viendo tiene cruces. Todos tenemos cruces. ¿Entiendes? En algún momento, en los sueños de José Luis Comonte, han aparecido, no sé, en algún paseando al lado o por encima, no sé, un Picardo, un Bigarni, un Gregorio Fernández, un Juan de Juni, un Alejo de Bahía. ¿Todos esos personajes han formado parte de tu vida? Di un discurso en el castillo de Santa Bárbara. El castillo de Santa Bárbara de Alicante. Y un alumno por detrás me dijo, ¿qué le pasa a usted, señor Comonte, que está tan eufórico?
¿qué le pasa? ¿Por qué está tan eufórico? No, porque porque ¿Iba a dar una porque conferencia? voy a dar una conferencia en la cueva tal sobre cómo robar y no ir a la cárcel. Se Sobre me lle- cómo robar y no ir a la cárcel. Sí, porque yo iba a hablar de cómo robar sin ir a la cárcel. A los grandes maestros les he robado, a todos de esto, de lo otro, de esto tal, y lo que me ha quedado por robar. Y ahora pues me pueden robar a mí. Antonio Pedrero, escultor y ante todo pintor, es amigo de la infancia, de Ricardo, maestro y conocedor de su trayectoria. Don Antonio, ¿Cómo estás? muy bien, encantado. Muy bien. Oye, he visto tu cara en una fachada impresionante. Es un carnet de identidad Sí, a la zamorana, ¿no? enorme. Es verdad, es una cosa que me hicieron una sorpresa. Muy Y bonito, muy 300 y pico metros cuadrados. Madre ¿no? mía. 325 me parece. Va a ser tan grande como el mural que vas a hacer algún día sobre la tragedia de Arriba del Lago. Qué sueño. En Sanabria, ese Sí, es mural verdad. que siempre sueñas. Es verdad, sí, sí. Bueno, oye, vamos ahora a lo que nos ha traído aquí. La figura de Ricardo Flecha, Sí. el zamorano, el artista, el escultor. ¿Tú desde cuándo le conoces? Bueno, yo te voy a decir que desde toda mi vida, la familia de Ricardo es como mi familia. El padre, que es pintor y muy bueno, pues somos amigos, mi padre, mi hermano, tenemos una amistad desde niños y Dice que fue muy tú vinculados. fuiste su primer maestro, Bueno, su primer... maestro sí, yo le di clases a Ricardo, y cuando empezaba, claro, de dibujo, y ya, claro, ya apuntaba. Pero el padre es un hombre que activa los genes ahí, ¿no? Ricardo, hombre, ha sido, mira la explosión de la última exposición, que es estupenda. Y claro, yo quiero recordar la primera, que fue un boom en Zamora. Y fue una explosión de un autor que venía con una fuerza enorme, como lo he mostrado, ¿no? Ahí hay unas cuantas obras que son las primeras donde ya son la temática y el elementos que él va a tener por siempre en toda su vida, ¿no? Y es una pena, lo decía el comisario de la exposición, que a Ricardo se le encargue y había que dejarlo hacer lo que quisiera. Porque Eso a queréis veces- todos los artistas, efectivamente. hacer lo que queráis. Es verdad, es la libertad que hay que... Pero en Ricardo está demostrado que cuando él se lanza a lo suyo, es un escultor expresionista fabuloso. La parte de imaginero la ha demostrado, además enriqueciéndolo, atreviéndose a transgredir Efectivamente. ciertas pautas en el arte y Cristos diferentes, vírgenes diferentes. No, no, y momentos diferentes. Un poco ya lo hizo Venancio Blanco con aquel Cristo despertándose a la resurrección, ¿no? Y Ricardo lo ha hecho con esto del Cristo brazo de la muerte y es un blasfemo. Pero bueno, claro, yo creo que eso es la genialidad de cada uno y la inventiva, ¿no? Antonio, ¿seguimos trabajando mucho o no? Bueno, sí, ahora con Más tranquilidad. Más pausa, más tranquilidad, pero sigo haciendo obra, claro, por supuesto. Esto no te puedes, nunca te jubilas. Yo digo que es como los toreros cuando adelantan la pierna, están fenomenarse, ¿no? Pues así es el arte. ¿Quién firmó el Merlú de la plaza del ayuntamiento? Bueno, ese fue un concurso donde estuvo José Luis, entre otros, y me lo dieron, bueno, pues ahí está. Y es una figura ¿Y qué te que dijo Ricardo Flecha del...? No, le gustó mucho, Mucho. también. Y no, y él también había concursado y en fin, y me dijo, vamos, que se ofreció que cualquier ayuda. Hombre, Ricardo, yo es que es como un hijo mío, vamos, y ya te digo que el padre es un hermano y es todo. Y lo he visto desde el principio y me ha gustado su apuesta, vamos, que es una apuesta muy valiente. Es un escultor expresionista, sobre todo. Yo creo que esas exageraciones que a alguien puede parecer tiene una garra muy especial. ¿Antonio Pedrero es más pintor o escultor? Sí, pero yo empecé con la escultura, yo empecé modelando. Y los críticos en exposiciones
me han siempre tratado como que hay un escultor debajo. Y lo he hecho hace algunos años en algunas obras, pero vamos, yo que me siento pintor, un pintor constructivo, un pintor albañil, dijéramos, es verdad. Antonio, ¿la pintura de Pedrero mira los ojos a los Cristos, a la Semana Santa? ¿O? Sí, bueno, como todos, yo digo que todos los zamoranos que se inclinan al arte empiezan por la Semana Santa. Hay un referente que es Ramón Álvarez, que es un autor del 19, que claro, era un espectáculo. Yo vivía enfrente además de las paneras de la mañana, la cofradía, que para mí es esencial en Zamora. Y claro, yo iba cuando estaba el cotanero en la panera, yo me colaba por allí a ayudarle a limpiar faroles y tal. Y entonces las esculturas, terminaba la producción, se metían en una funda hasta el año que viene. Y yo asistía al descubrimiento a la vez de las esculturas. Y claro, para mí era un espectáculo y atónito te quedabas, ¿no? Ese realismo Ramón Álvarez. Y yo creo que ha sido el germen de... Yo no solo de mí, de todos los zamoranos que Una empiezan. pregunta que os hago siempre a los artistas zamoranos, y sobre todo a aquellos que habéis alcanzado la notoriedad y la credibilidad en el arte. Zamora da para... Lo voy a decir de una forma que todo el mundo lo va a entender. Sí. Para unas edades del hombre de la escultura y de los pintores y los artistas solo zamoranos. Yo creo que sí, perfectamente. ¿Para cuándo un museo de arte contemporáneo que recoja toda vuestra esa obra? es mi reivindicación desde hace muchos años. Sobre todo una generación que está pasando desapercibida. Estamos, desgraciadamente, ya falleciendo, porque es normal que sea así. Pero no hay derecho que una generación, la generación de San Ildefonso, donde está Abrantes, está Luis Quico, Ocomonte, Hipólito, Alberto Latorre, Tomás Crespo, en fin, una serie de gente que merecemos, Luis Quico, que es un hombre también, todos han fallecido y yo estoy reivindicando, y otros muchos compañeros, un espacio para esa obra. Aquí todavía están solos, todavía no lo oyen. ¿Dónde vuela la golondrina ahora? Está ahora Porque ha volado por varios sitios. Sí, está ahora en el Ramos Carrión, en el vestíbulo, está depositado, sabes que es de fondos de la, Sí, sí. de la fundación. De la fundación, sí. Y está muy bien colocado, y por lo menos está exhibido, que antes estaba tapado. Y en fin, es una gestión muy buena que han hecho con la fundación, para que se vea, ¿no? En fin, ahí... Aparte del gran cuadro, el gran mural de la tragedia de Río del Lago, por tu vinculación a Sanabria, ¿qué te gustaría rematar? Algo que todavía... Bueno, pues yo hice un proyecto que lo tiene la Diputación, que es un concurso, cuando cuando se cambió la Diputación para este edificio, que es una escalera, no sé si lo conoces, un proyecto que está... Y ese hubiera sido, yo decía que era mi escalera Sistina, ¿no? Porque era una cosa deslumbrante. Y ahí está. Y ahí está el proyecto, pero proyecto no está. estará nunca, claro. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con la UNESCO, con la OTAN, con el Vaticano, con el obispo, con el presidente? ¿Con quién hay que hablar? No sé, para que nos dejen poner la escalera. Al final está con Putin, yo qué sé. Muy bien. En fin, no lo sabes. Pero uno sigue haciendo obra y... En fin, lo que ahora nos alegra mucho es lo de Ricardo, que es una obra que ahora se debe conocer. Yo recuerdo la primera exposición, que fue en el año 91, creo. Todos me habláis de ella, ¿sí? Sí, sí, y es una exposición que a todos nos causó una sensación extraordinaria, ¿no? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Nada, a ti. Tomás Crespo es otra voz del arte contemporáneo que se sumó a esta secuencia zamorana. ¿Qué recuerdos tienes de Ricardo Flecha cuando empezaba? Pues tengo los mejores, porque yo fui probablemente el que le hizo la primera crítica, teniendo en cuenta la diferencia generacional, pues cuando él expuso en esta calle precisamente una galería nueva que se llamaba Casanova, hizo él una colectiva, una individual colectiva, de toda su obra,
de entonces. Era aquella flecha que se clavó en la madera. Bueno, era cuando él empezó y empezó con la madera, sí. Pero en aquella exposición me llamó la atención y yo le hice una crónica que la he traído para enseñársela a él, que la recordará o la tendrá archivada, no lo sé. Que fíjate que era... En aquel tiempo, en aquella exposición, ya veía yo que Ricardo Flecha no era un escultor de imaginería como Zamora estaba acostumbrada, y ya sabes que es importante, sino que ya entonces era lo que presentó él, era sorprendente por la originalidad y el despego de lo que era el clasicismo y la tradición semanasantera. Yo ya veía que Flecha iba a ser un escultor imaginero religioso, pero diferente y audaz y valiente. Y vamos a hablar de Tomás Crespo. Más pincel, más lienzo, más talla, más gubia, más madera, más... Yo, como los escultores de mi tiempo, he trabajado sobre todo la madera porque soy hijo y nieto de carpintero, y yo me aficioné a la escultura por la talla, por los tallistas. Iban al taller de mi padre y ahí empecé yo a manejarlas, y de ahí, bueno, eso en la madera, que luego hice naturalmente, pero hice piedra. Yo hice el Cristo Rey de aquí, de la iglesia de Cristo Rey, recién salido de la escuela de San Fernando, y luego he trabajado en bronce, porque he hecho escultura en bronce, y también he hecho investigación con lo que la formica, el material que salió Los muebles. Sí, todo lo de las torres de Colón está hecho con material moderno de construcción verdaderamente. Dicen algunos de los escultores más jóvenes que Tomás fue un poco la vanguardia de aquella época. Hombre, yo estuve en revistas de importancia de España, y pasa lo que pasa muchas veces, vivir de la escultura y mantenerse. Si te coge el tren como me cogió a mí para hacer la exposición de retrospectiva que no he podido hacer, porque me cogió la época de la crisis económica. Estamos hablando de esa obra que todos estamos esperando de Tomás Crespo, esa exposición de Zamora. ¿Y por qué no se hace? No se ha hecho, y que yo no sé si la voy a ver. Pero bueno, lo cierto es que tengo todo recopilado con unos proyectos, con fotografías, porque incluso aquel alcalde me prometió que no solo pusiera y hiciera el gasto que fuera necesario, que ya se había hecho con Pedrero, con Luis Quico y con Alberto de la Torre, y se había paralizado unos años, sino que una de las piezas la haríamos y la sacaríamos a lo que Zamora adolece, que es que no tiene escultura monumental moderna. Algún día las generaciones venideras, mi nieto y los tuyos, y podrán venir a Zamora y entrar en un museo, en un lugar donde se recoja la obra de una de las canteras más extraordinarias de esta región, como son los escultores zamoranos. No lo veo claro, porque hasta ahora, a Zamora, que creó la primera bienal de escultura, de arte, resulta que
no se ha visto las cosas aquí. No ha habido interés. En las instituciones están metidas. Sí, sí. Y, por ejemplo, Valladolid, desde el Ministerio de la... Del Ministerio, pero el del Nacional de Ministerio, Escultura es otra cosa. Pero hay más museos también. La obra del dinero que daba para se las ha llevado para Valladolid. Es decir, Zamora, y se está hablando ahora mucho de Zamora vaciada, es verdad que está vaciada, pero se veía venir porque aquí no ha pisado nada más que gente de eso, del arte. Fíjate, tener un premio Adonais como Claudio Rodríguez con 19 años. Y ya por último no me voy sin hacerte la pregunta, porque fue de los primeros que Baltasar Lobo, cuando regresa, te va a buscar. Tengo el honor de haber sido uno de los promotores en Zamora del conocimiento de Baltasar, al que conocí en la primera visita en el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid en el año 60, y Jesús Hernández Pascual, que era otro compañero escultor también y crítico de arte. Él hizo mucho para traer la idea de quién era Lobo y qué importancia tenía. Y se murió Jesús y retomé yo el asunto de escribir una semblanza y cosas que repercutieron en la organización municipal, digo, de la Diputación, y ya hubo un contacto, y ahora todo el mundo quiere un museo, todo el mundo quiere hablar de Lobo, pero al Lobo lo trajimos nuestra generación, al que no se conocía. Mientras sigue esta guerra y el tiempo va pasando, yo espero todavía venir el día de la inauguración de la retrospectiva de Tomás Crespo. Y prometo que estaré. Pues hombre, un placer, amigo. Te lo agradezco en el alma, porque es la primera vez que lo oigo. Espero que sea muchas más. Pero tú dices en la radio y te leo en la prensa cosas como esta a menudo. Y que luego, estoy acostumbrado y te felicito. Muchas gracias, muy amable. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Prometo volver a la ciudad de los escultores. Hoy, como siempre, han sido solo unas muescas inocentes sobre la madera, la piedra y el bronce que lleva la firma y el corazón de Ricardo Flecha.